Hola, hola, ¿cómo están? Vamos hoy día a empezar nuestro live de los días martes. Vamos a empezar a ver si se une a algunas participantes. Ahí está Robert. Hola, Robert. Mm, Hola, hola, ¿cómo están? Y asistencia, ¿quién es? Ahí está Cristian. Aquí llama. Voy a dar un segundito. Perdón, Claudio. Le cambié el nombre. Perdón, Claudio. Vamos a te pido disculpas. Entonces hoy día tenemos un live bien interesante con Claudio Akiyama, eh, que él es de fisioterapeuta de Argentina, de Capital Federal. Eh, él, acá tengo su currículum, ha hecho muchas cosas, es vicepresidente de GREAF, que es el grupo de estudios sobre agentes físicos en relación a la terapia física. Profesor a cargo de Fisioterapia 1 y 2 de la Universidad de Flores en Buenos Aires, Argentina. Es docente jefe de trabajos prácticos de Fisiología Humana de la Fundación H.A. Barceló en Santo Tomé, en Corrientes. Y es codirector del posgrado de Medicina del Dolor de Universidad Nacional del Nordeste. Eh, Así que va a estar bien entretenido, vamos a conversar de estas cosas. Claudio se dedica a estos temas de dolor, así que ahí vamos a estar conversando con él. Pues mientras se vayan uniendo, nos cuentan Argentina, Rosario, Santa Fe, perfecto. De ahí se está conectando. Por mientras voy a añadir a Claudio. A ver, entonces, mi nombre es Hachi, soy Hachi Masul, soy uno de los creadores de MG1, que es un dispositivo de entrenamiento de electromiografía con biofeedback que hemos desarrollado y que estamos con la empresa Wavestech promoviendo su utilización. Hola Claudio, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte. ¿Aló Claudio? ¿Cómo estamos, Hachi? Un gusto hablar con usted. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Por favor, dime tú, ¿no? No, está bien. Fíjate, Es- me, es- me- eh, me siento muy no, viejo. no, Hachi, no es por eso. La verdad es que, bueno, siempre mis amigos me dicen que peco quizás de formal muchas veces, pero me cuesta. La verdad es que es una cuestión de formalidad más que... Pero bueno, voy a intentar... Uy, perdón, se cayó todo. Voy a intentar tutearla así. ¿Sí? Oye, que bien, y tú estás en Capital Federal ahora, ¿no? No, 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 no. No, en realidad trabajo en Buenos Aires, en la Universidad de Flores, como bien dijiste, pero realmente yo vivo en Corrientes Capital, que es una provincia que se encuentra al norte de Argentina. Ya. Bueno, la verdad es muy bonita, obviamente, que voy a decir yo si vivo acá, ¿no? Pero sí, en realidad trabajo en varias universidades y, digamos, viajo y trabajo en diferentes lugares, pero mi residencia y mi consultorio en sí se encuentra en Corrientes Capital, que es una provincia al norte de, al norte de Argentina, perdón. ¿Sí? Ah, perfecto. ¿Y a qué distancia queda de Capital Federal Y más o de... menos son unos 1000 kilómetros, más o menos, sí, sí, sí. Ah, ya, una Sí, no, distanciota. son distancias bastante grandes, pero bueno, la verdad es que Sí, en avión es un par de horitas, 1 hora y media aproximadamente, así que estamos cerca pero lejos, ¿no? ya, Así ya. que la verdad Súper, súper. que es súper. Te movilizas a hacer clases a Capital, a Buenos Aires y te vuelves a tu ciudad, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí, la verdad es que, bueno, o sea, viajo hacia muchos lugares, pero sí, principalmente a Buenos Aires viajo aproximadamente una vez al mes y doy charlas allá, doy clases y después me vuelvo a mi consultorio, a mi clínica que la tengo acá en Corrientes, ¿no? Perfecto. Perfecto. Claro, cuando yo leí Corrientes, esto será como el barrio Corriente o la calle Corriente. No, 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 no. Sí, es una No, provincia, por eso, ¿no? claro. Bueno, ahí, perdona la ignorancia con No, no, no respecto hay a problema. nuestro No, sanguíneo. no es una provincia muy conocida tampoco. Las más conocidas son Córdoba, Misiones por las cataratas, bueno, Buenos Aires, obviamente.
pero sí, 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 es una provincia que se encuentra ahí entre Misiones y Buenos Aires, se podría decir, para guiarnos más fácil, entre las Ubicarse. cataratas y la capital, ¿no? Perfecto. Oye, Claudio, y tú, bueno, tú te ves súper joven y tienes un currículum súper abultado, o sea, profesor de fisioterapia, miembro de sociedades internacionales, estás así como bien, o sea, como que has logrado hacer muchas cosas, digamos, y te ves súper joven, entonces has tenido hartos logros. Y siempre, digamos, no sé cuántos años tienes, Claudio. Y ahora tengo 33 recién cumplidos, o sea, los Mira, cumpliré en enero. súper joven, entonces como que muchos logros en poco tiempo, o sea, un consultorio, clases en la universidad, moviéndose por todos lados, se habla que una persona súper movida y trabajadora. Sí, la verdad que, bueno, agradezco, bueno, a la vida, a Dios y, bueno, a la gente que se cruzó en mi camino, que me ayudó a poder crecer profesionalmente y, bueno, obviamente eh, siempre las ganas de aprender y de conocer nuevas cosas llevan a estas cuestiones, ¿no? Que van ligadas a la profesión y que muchas veces en el ímpetu de mejorar algunas cuestiones, tomar las riendas y ejecutarlas te lleva a tomar estas decisiones, ¿no? Que quizás sean prontas para mi edad, pero que bueno, la verdad es que me han llenado de satisfacciones y que me permite hoy, por ejemplo, hablar con grandes personas y referentes como vos, por ejemplo, que bueno, también me han comentado de tu gran trayectoria y que es un gusto poder estar compartiendo y hablar, ¿no? Esas cosas, esos intercambios son los que realmente creo que generan un gran, digamos, que valoro muchísimo más que los títulos en sí, ¿no? Sí, La verdad es sí. que A mí también me pasa lo mismo, así como que yo creo que la cosa de, al final, como que, o sea, da lo mismo los títulos como la capacidad de poder hacer cosas, de crear cosas, es un poco ya, sería, tienes tal o cual título, no importa, es como ya, si el tipo es busquilla, trabajador y está ahí, digamos, al pie del cañón, como decimos acá en Chile, sí, como digamos, siempre es un agrado trabajar con personas así, así que no, mucho gusto. un gusto enorme. Oye, Claudio, y cuéntame, dentro de la fisioterapia, porque estaba viendo tu currículum, te interesa harto como el tema de agentes físicos para fisioterapia, y de ahí me da la idea que tal vez te gusta harto como la cosa más, o te dedica harto como a los músculos esqueléticos, a dolor. Cuéntame un poquito de a qué te dedicas, cuáles son tus intereses principales dentro de la fisioterapia, qué haces en tu consultorio, Bien, de qué das bien. clases. Bueno, realmente es bastante El tiempo amplio, ¿no? libre, dice, como dice la canción. Sí, no, realmente es bastante amplio, ¿no? En cuestiones fundamentales, sí, me dediqué muchos años a lo que vendría a ser la fisioterapia, o sea, la aplicación de agentes físicos para la rehabilitación del paciente. Sin embargo, obviamente nunca dejé de formarme en lo que vendrían a ser terapias manuales, son terapias que yo apoyo y creo que en realidad nosotros muchas veces nos volcamos por estas cuestiones de, ¿cómo se llama? No sé si decirlo modas, ¿no? Pero entender de que nosotros los kinesiólogos tenemos que tener herramientas, ¿sí? La fisioterapia cumple un rol, la terapia manual cumple otro rol, el ejercicio terapéutico cumple un rol dentro de todo lo que vendría a ser nuestro arsenal terapéutico, ¿sí? Renegar de ello vendría a ser como que un médico no quiera prescribir medicamentos prácticamente, entonces, o no crea en la cirugía, ¿no? O sea, por más que nosotros tengamos una práctica mucho más basada en uno o en otro segmento, creo que muchas veces el poder tener herramientas terapéuticas son los que nos van a generar un cambio significativo en la atención de nuestros pacientes, ¿no? Muchas veces yo soy bastante crítico, y voy acá a contestar tu pregunta, ¿no? En poder, digamos, intentar encontrar nuevos, digamos, intervenciones que ayudan o que jerarquizan la cuestión de poder establecer resultados para nuestros pacientes, ¿no? El hecho de, por ejemplo, ¿no? Muchas veces hablamos de una rehabilitación de, no sé, cruzado, una rehabilitación de diferentes tipos de segmentos,
Y muchas veces nosotros vamos, sí, y hoy está más en boga que nunca la cuestión de la funcionalidad, ¿no? El trabajar, de hacer ejercicios, y de esa manera poder sacarlo al paciente. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros utilizamos algunos tipos de agentes físicos, electroterapia principalmente, podríamos llegar a mejorar un 25% la fuerza muscular en la primera semana, teniendo ya una mejoría significativa, por ejemplo, en la fuerza de nuestro paciente en el resultado final, que significaría quizás estar menos tiempos fuera del campo, y sin embargo, muchas de estas cuestiones que nos llevan a ir, no, la fisioterapia no sirve, o digamos, o otras personas que dicen la terapia manual no sirve, en realidad creo que tenemos que encontrar el abordaje terapéutico correcto dentro de un margen de posibilidades, ¿no? Yo siempre resalto que América Latina, obviamente, difiere mucho de Europa o de algunas corrientes, por ejemplo, de tratamiento del dolor que provienen de Australia y demás, principalmente porque en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Los terapeutas son de segunda consulta, ¿no? Entonces, son pacientes que ya vienen con gran cantidad de resonancias magnéticas, ya vienen con gran cantidad de, eh, digamos, medicados, vienen polimedicados. Entonces, la intervención kinésica se vuelve todavía mucho más cuesta arriba, y poder explicarle al paciente, no solamente, digamos, esta cuestión de enseñanza y de, ¿cómo se le dice? Tipo de educación en dolor, porque la educación en dolor, digamos, sería mucho más simple si fuéramos de primera consulta en algunos países, en Argentina no es así. Sin embargo, obviamente nuestro paciente ya viene medicado, y estas cuestiones, digamos, me llevó a trabajar un poco en cada segmento, ¿no? El dolor creo que es una de las, como le digo, en fisioterapia, pero sin embargo no he dejado de hacer otro tipo de cuestiones, siempre volcándome en las cuestiones fundamentales como la fisiología o la física biomédica. Son, digamos, los estandartes que nosotros tenemos que tener en cuenta como para nuestro tratamiento, ¿no? La activación muscular desde la fisiología muscular nos puede determinar muy fácilmente si un músculo está entrando en fatiga de manera recurrente, qué es lo que está ocurriendo, digamos, en ese segmento, y de esa manera ver si lo mejor es hacer una activación directa con ejercicios o hacer una activación, por ejemplo, con electroterapia, ¿no? Entonces, Claro, ahí, ese digamos, ya discernimiento es lo que me llevó a estudiar tantas cosas, ¿no? Y a trabajar de diferentes maneras, ¿no? Yo en pero el es como consultorio, como te la idea, digo, hago un poco de todo, ¿sí? La claro, verdad un es poco esa. la idea de que básicamente uno le aporta al paciente lo que el paciente necesita, más que lo que uno sabe hacer. O, Exacto, exacto, exacto. Muchas veces pecamos en esta cuestión de decir, queremos, como te digo, hacer educación en dolor, pero la educación en dolor varía muchísimo en países latinoamericanos o en países, digamos, si se me permite el término, subdesarrollados en algunas cuestiones de salud, porque las aplicaciones mismas, por ejemplo, de los sistemas, por ejemplo, los sistemas americanos de agentes físicos, son muy distintos, ¿sí? Para hacer un tratamiento en parálisis facial, por lo general en Estados Unidos se alquilan o se compran los equipos los pacientes, y el tiempo que está con el terapeuta es pequeño a comparación de que en Argentina o en países sudamericanos esto ocurre de una manera distinta. Vienen a consulta y pueden estar un par de horas con nosotros o varias veces a la semana. Entonces, esos sistemas yo creo que es importante que hasta que, bueno, obviamente se amalgamen en todo el mundo, que lo podamos, digamos, generar una concientización y un cambio para que nuestros pacientes tengan la mejor atención, ¿no? claro. Oye, Claudio, y bueno, tú mencionas harto el tema del dolor. ¿Hay algún, y parece que es no sé si eso probablemente ocupa gran parte de tu quehacer clínico, eh, te dedicas a algún tipo de dolor crónico, dolor musculoesquelético, como dolor pélvico, cefalea, dolor cervical, algún ámbito por ahí o básicamente es lo que llegue en el consultorio? No, no, la verdad es que, a ver, me dedico principalmente a casos complejos, ¿no? Casos complejos de dolor persistente, que pueden ser por una infinidad de causas, obviamente, ¿no?
El tema de, yo creo que muchas veces el error de, digamos, que cometemos es no poder identificar exactamente qué tipo de dolor cuenta nuestro paciente, ¿no? Nosotros sabemos que existen 3 grandes tipos de dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor nociplástico, que son las definiciones que se aceptan actualmente por la IAS. Sin embargo, el conocer el componente neuropático o el componente nociplástico de ese dolor nos podría llegar a permitir una mejoría sustancial de nuestro paciente, porque bueno, obviamente el nociplástico es el dolor que vemos todos los días, ¿sí? Es el esguince de tobillo, es la contusión, pero el poder determinar exactamente qué tipo de dolor nuestro paciente presenta nos da herramientas fundamentales a la hora del tratamiento. Con respecto a qué tipos de dolor trabajo realmente todos los tipos de dolores, ¿sí? Estableciendo también esta cuestión de jerarquización de qué tipo de dolor proviene e intentando identificar si es un dolor musculoesquelético, si es un dolor que ocurre por fatiga, por inactivación, si ocurre por un componente neuropático, si el paciente está haciendo correctamente su tratamiento, si necesitamos alguna interconsulta nuevamente con algún tipo de neurólogo, porque digamos, la clínica nos está marcando de que quizás está consumiendo, por ejemplo, un fármaco que no sería beneficioso para su dolor, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que ocurre mucho, como hablábamos, que tiene un tipo de dolor neuropático, por ejemplo, y está solamente medicado con AINES, ¿sí? Dependiendo del tipo de dolor neuropático, es necesario, por ejemplo, la prescripción de algunos tipos de fármaco, más allá del agente terapéutico o agente físico específico para el dolor neuropático. Entonces, realmente lo que más me dedico, digamos, es a dolor en general y poder dirimir desde lo que vendría a ser el abordaje no farmacológico, los diferentes tipos de tratamiento que se le podrían dar a un paciente con diferentes tipos de afecciones, ¿sí? De acuerdo. Bueno, Obviamente, ¿eh? ahora que estabas hablando, me acordé un poco de un paciente, de una paciente que yo tuve en algún momento, y que era una señora, un poco yendo a que esta cuestión puede ser a veces cualquier cosa. Una paciente que lleva 4 años de un dolor de extremidades inferiores, y llegó así, mire doctor, así una bolsa gigante de exámenes y me han recetado todos estos remedios y se tomó 1000 tomografías y resonancias magnéticas. Entonces yo empecé a tomar la historia y me di cuenta que era un caso un poco complejo. O sea, ya venía 4 años con esto, la habían visto todo tipo de médicos y seguía con la cuestión igual. Entonces, tomé una muy buena historia, me dediqué a tomar una muy buena historia, claro, y empezó a aparecer la historia de que el lado izquierdo de su cuerpo los tenía un poco raro, no perdía fuerza, pero lo tenía un poco raro. Y hice un examen neurológico completo, la saqué a caminar al pasillo, hice todo el examen extrapiramidal, y la señora tenía un parkinsonismo. Y me resultó ser una enfermedad de Parkinson, y me dijo, después de la consulta siguiente, me dijo, me tomé el primer cuarto de Prolopa, de levodopa, y se me pasó todo el dolor. Claro, sí, 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 sí. Entonces, típico a veces esos pacientes que tienen dolor en los brazos, pero claro, después uno lo mira bien y están con bradiquinesia, están rígidos, etcétera. Entonces, también esas cosas causan dolor. Bueno, vos sabés que me hiciste acordar de que, o sea, más allá de que fue multifactorial en las cuestiones por las que me dediqué a dolor, pero el primer dolor que me puse a trabajar o a investigar o trabajar mucho más fue el dolor en Parkinson. Porque los pacientes con Parkinson tienen una prevalencia enorme en lo que vendría a ser dolor, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa? Muchas veces le dicen, no, ese dolor es solamente por el Parkinson. Pero es importante saber, por ejemplo, como contaste recién, o sea, hay dolores que aparecen sí o sí por el Parkinson, pero hay dolores que aparecen porque el paciente tiene dolor de hombro, tiene dolor de rodilla. Claro, tiene cortado el tendón, así si tiene derecho a que le Claro, pasen otras como cosas. cualquier persona, digamos, ¿no? Y el poder establecer esas diferencias y poder darlo dentro de un marco neurológico, digamos, es sumamente interesante y sumamente importante, y fue una de las primeras, digamos, aproximaciones que yo tuve en dolor, que bueno, le agradezco al doctor Daniel Merino, en el cual fue una fundación, yo trabajé mucho para la Fundación de Parkinson de acá, de esta provincia, y bueno, nada, la verdad es que fue una de las primeras patologías que trabajé en profundidad del tema del dolor.
Perfecto. Hoy voy a hablar un poco a la audiencia ahora. Estamos acá con Claudio Quillama, argentino de la provincia de Corrientes. Muy bien. Multifacético, profesor, fisioterapeuta, tiene su clínica donde trabaja con dolor. Y la medida que se vayan conectando, si tienen preguntas para Claudio o para mí, que yo les pueda responder, encantados, nos escriben ahí por el chat. Y eso. Oye, Claudio, y cuéntame un poco, ¿qué tipo o sea, me quedó súper claro que básicamente tu aproximación es prácticamente usar lo que el paciente necesita. O sea, si el Ujú. paciente probablemente te parece que necesita más terapia manual, bueno, terapia manual, si necesita más, que sea electroestimulación, bueno, sería con electroestimulación. Es como no ajustar la terapia al paciente, sino, o sea, no ajustar el paciente a la terapia, sino ajustar qué terapia le conviene más a este paciente. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú como la utilización de tecnología en el ámbito del tratamiento de dolor? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué tipo de tecnologías son las que utilizas más habitualmente? Bien, bueno, yo creo que realmente la kinesiología, o la fisioterapia, o, digamos, obviamente estas definiciones que nosotros tenemos dependiendo de los países, ¿no? Pero vamos a Exacto. suponer, vamos a poner kinesiología, fisioterapia como un sinónimo, ¿no? Creo que es importante que estamos en una etapa muy importante en lo que vendría a ser la evaluación del tratamiento, ¿no? El hecho de poder demostrarle al paciente la progresión que está teniendo con respecto a su estadio inicial o su estadio anterior, ¿sí? ¿Qué sucedió, digamos, desde la sesión pasada hasta ahora? ¿Cómo podemos nosotros percibir un cambio significativo, ¿sí? Y en esto estamos teniendo gran impacto en la utilización de ecografía, ¿sí? La ecografía tanto ecoguiada para hacer tratamiento, como la ecografía para hacer lo que sería el abordaje de la evaluación, ¿sí? La posibilidad de ver un paciente ya diagnosticado con desgarro, porque bueno, esto es una cuestión de que es una competencia también de los médicos que hacen diagnóstico, ¿no? Por imágenes, poder ver la evolución, poder constatar de manera fehaciente que nuestro paciente está pasando por un proceso de recuperación. Luego, las posibilidades, por ejemplo, que nos presenta la termografía. La termografía es también una ciencia que realmente, digamos, es una disciplina y es un tipo de tecnología que está teniendo un gran auge en lo que es evaluación, porque hay patologías que están teniendo guías específicas para el diagnóstico de algunos tipos de patología. Se cree hasta que se están generando protocolos hasta, por ejemplo, para fibromialgia, ¿no? Es algo bueno, que podrían llegar a tener quizás no un impacto, digamos, a mediano plazo, pero creo que es el camino por el cual la fisioterapia tendría que seguir desarrollándose, y obviamente la electromiografía y el biofeedback van a jugar un rol fundamental, yo creo, en la evaluación, en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes, ya desde esta perspectiva, ¿no? Entenderlo desde... muchas veces nosotros creemos que porque una tecnología es económica, digamos, no es efectiva en el diagnóstico. Obviamente un ecógrafo es carísimo, ¿no? No vamos a entrar en eso. No es tan caro, digamos, o sea, hay de todas las clases, ¿no? Pero, por ejemplo, la termografía es económica, ¿sí? Y nos permite, y por ejemplo, hay varios estudios que correlacionan el uso de la electromiografía por ejemplo, con la termografía, ¿no? Las activaciones musculares y demás. Y obviamente el poder determinar cómo es la perfusión sanguínea, cómo es la activación que está sufriendo nuestro paciente, si hay disminución de la activación periférica, si hay disminución, nos da una gran cantidad de herramientas que nosotros podemos trabajar y que nos va a permitir mejorar nuestras técnicas y saber si nuestras técnicas son efectivas para ese tipo de paciente, ¿no? Porque muchas veces se corresponde esta cuestión, ¿no? Es decir, y bueno, pero aumentó la perfusión sanguínea y podemos demostrar que sí, digamos, ¿no? Podemos demostrar de que el reclutamiento mejoró de nuestro paciente, sí, hubo una mejoría significativa del 20, 25, 30% con respecto
a la semana anterior o con el día anterior o antes de hacer, por ejemplo, una activación por electroterapia, ¿no? Nosotros mismos podemos, por ejemplo, hablando de electromiografía, que es algo era el tema principal de esta charla, ¿no? Podemos, por ejemplo, digamos, tomar, digamos, la muestra, ¿no? Hacerle pedir al paciente que haga las activaciones, tomar la evaluación y luego hacer una activación, por ejemplo, con electroterapia y ver cómo respondió nuestro paciente, ¿sí? Si respondió bien esos grupos musculares, si hizo alguna compensación. Podemos probar muchísimas cosas que nos permiten a nosotros, obviamente, tener más herramientas, ¿no? Muchas veces trabajar las descargas de peso, y bueno, la verdad es que, como te digo, Hachi, hay muchísimas cosas que creo que la fisioterapia, más esta cuestión de la educación en fisioterapia, ¿no? Nos lleva también a esta cuestión de explicarle al paciente, ¿no? De decirle, bueno, porque muchas veces le decimos, no, hay que ejercitar la zona lumbar, pero el poder mostrarles de manera fehaciente cómo es su contracción ahora o su control motor con respecto al tiempo o, digamos, cómo fue mejorando, es algo que genera también un biofeedback en él, obviamente biofeedback, pero desde la semántica, ¿no? Que nos lleva a decir, bueno, sí, tengo una mejoría, estoy teniendo mejor control motor y por eso también siento una reducción del dolor. Porque muchas veces, la mayoría, digamos, y obviamente me pasa, son hijos del rigor, ¿no? O sea, no nos duele y dejamos de hacer las cosas, ¿no? Entonces, el explicarle al paciente que muchas veces las activaciones, por ejemplo, porque estamos decantando ya en esta cuestión de, si mi paciente, yo por ejemplo en el consultorio, yo te soy sincero, no intento que hagan los ejercicios en el consultorio. Yo intento que haya un cambio de hábito en el paciente, ¿no? Esta cuestión de decirle, mirá, vos necesitas hacer una activación de glúteo o digamos, de cuadrado lumbar o del músculo que sea, todos los días, 5 minutos en tu casa. Esa activación va a ser sumamente efectiva para prepararte para que vos después estés 4 horas manejando, 5 horas en la oficina, o tengas que hacer, obviamente, ¿no? Esta cuestión de la aplicación del sedentarismo, sabemos que una persona puede ser súper activa y ser sedentaria, ¿sí? Porque el sedentarismo se mide aproximadamente entre los 30 a 45, 60 minutos, ¿sí? Una persona necesita moverse muchísimo más de lo que nos movemos habitualmente. Entonces, el explicarles estas cuestiones, ¿sí? Y de cómo tiene que, digamos, hacer las activaciones muchas veces y mostrarle, obviamente genera un gran, es una gran alternativa y una gran herramienta para nosotros, ¿no? Oye, Claudio, y básicamente, bueno, yendo a lo que tú mismo mencionaste del biofeedback, ¿cuál ha sido tu experiencia con utilizar biofeedback? Ahí mencionaste, por ejemplo, que lo utilizabas tal vez para tratar dolor lumbar, no sé si lo has utilizado en otros ámbitos como cefalea o dolor cervical o otro tipo de cosas, y qué modalidades has utilizado biofeedback. Digamos, se puede hacer con cualquier señal biológica que uno produzca, una de las más usadas puede ser electromiografía, pero también puede haber hasta con ecografía y biofeedback, básicamente cualquier señal que le dé información al usuario de sus procesos biológicos subliminales que están ahí medio escondidos que uno no puede acceder normalmente. Entonces, ¿cómo lo has utilizado tú? ¿En qué modalidades? ¿Cómo te ha ido con los pacientes con biofeedback? Bien, realmente el biofeedback que más utilizo por una cuestión de practicidad y eh, digamos, de disponibilidad, con el que más trabajé todo este tiempo, digamos, ¿no? Es lo que vendría a ser el biofeedback visual, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el poder hacer con los diferentes tipos de láser, ¿sí? O sea, ver, por ejemplo, una imagen y que con esa poder, por ejemplo, pedirle que mire hacia arriba, mire hacia abajo, izquierda, derecha. Hay test, por ejemplo, evaluativos para poder determinar si un paciente está teniendo una disquinesia cervical, digamos, disquinesia entre comillas, ¿no? Con respecto Una distonía. al feedback que se genera con el láser, ¿no? Con el láser con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, y poder tener un score con respecto a esto y obviamente mejorar lo que vendría a ser la fuerza y cómo mejora con respecto a la pérdida del miedo y al movimiento. Muchísimas veces ocurre que los pacientes que
tienen dolores cervicales, son cuestiones que han tenido, por ejemplo, whiplash, sería, bueno, síndrome de latigazo y demás, tienen muchísimo miedo al movimiento, ¿no? Tienen un catastrofismo alto, tienen una kinesiofobia alta, y el generar, por ejemplo, el tener esta cuestión de los biofeedbacks son sumamente importantes, ¿no? Después, digamos, principalmente porque hay una cuestión de proteccionismo extremo, ¿no? Esta cuestión de el aumento de lo que vendría a ser la musculatura superficial, el tono de la musculatura superficial y la disminución de la profunda, que genera más inestabilidad en la columna cervical, produce grandes alteraciones que obviamente si nosotros no fortalecemos y no logramos que de una manera eficiente el paciente llegue a generar fuerza, no la podemos, digamos, tenemos una cronificación del dolor extremadamente alta, ¿no? Claudio, Estas cuestiones obviamente no. que te interrumpa, mencionaste esto del láser, ¿cómo es eso? ¿Va un láser así montado en la cabeza y el Exacto, paciente exacto, mueve, exacto. puede alcanzar rangos articulares, digamos, apuntando el láser a ciertas partes en la habitación donde está trabajando? Exacto. Bueno, no hay lástima que no hay forma de hacer una presentación acá, pero en sí lo que sería, o sea, el test es una diana, se pone una diana digamos, sobre la pared, digamos, se le pone a una distancia de 2 metros aproximadamente al paciente y se le pide de que con los ojos, o sea, ponga en el centro la mira y que lleve hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Que vaya, mira hacia la derecha, vuelva al medio y luego haga lo mismo hacia la izquierda y vuelva al medio, ¿sí? Primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Si hay mucha diferencia, y bueno, la diana está, digamos, tiene diferentes tipos de graduaciones, ¿no? Dependiendo si cae, por ejemplo, en la línea punteada, podemos determinar de que no está teniendo, digamos, un engrame motor correcto, porque cuando, por ejemplo, hizo el movimiento, volvió por fuera o muy lejos de lo que vendría a ser, ¿cómo se llama? Lo que vendría a ser el centro de la diana, exactamente. Entonces nosotros de esa manera sabríamos que tiene un feedback motor que es necesario trabajar porque puede llegar a ser uno de los factores que están cronificando el dolor en este paciente, ¿no? Siempre hay que trabajar el equilibrio y demás. Obviamente la electromiografía es otra forma que nosotros podemos tener para poder determinar si hay una buena contractibilidad de la musculatura cervical en este caso, ¿no? Súper interesante, nunca lo había escuchado y tiene una lógica tremenda y suena muy barato y fácil de implementar. Sí. La verdad que sí. Yo después tengo imágenes que obviamente, por ejemplo, con forma de reloj o forma de laberinto, en el cual le pido al paciente que recorra el laberinto, por ejemplo, con el láser, o le digo, no sé, por ejemplo, ¿no? Un reloj, ¿no? Mire hacia las 12, mire hacia las 6, mire hacia el 3, mire hacia el 4, y después, por ejemplo, para pedir una circunducción, le digo, vaya recorriendo todas las horas del reloj, por ejemplo. ¿Sí? Se lo puede hacer, digamos, yo, por ejemplo, para ahorrar más todavía, lo que hago es proyectarlo. Tengo un proyector económico, digamos, y lo proyecto por la pared y le pido que haga desde ahí el feedback, digamos. No, me pareció genial, me encantó. Muy bueno el invento. Bueno, ese tipo de cosas son las que a nosotros en lo particular en WaveTech nos interesan mucho, que es como el desarrollo de estas tecnologías que yo siempre le llamo como tecnologías elegantes, en el Claro. sentido de que tu solución me parece elegantísima, porque con recursos muy mínimos, muy baratos, un láser lo venden en todos lados, un puntero láser y un proyector puede resolver un problema que puede ser difícil de tratar. Entonces, nosotros también estamos alineados un poco con Sí, sí. eso, con esta idea de ver estas tecnologías. Claro, son un pelito más costoso que el láser, pero que permiten hacer cosas como electromiografía ahí, digamos, con el celular en la palma de la mano. Entonces, esas son las cosas que nosotros también nos motivan. No sé si has podido utilizar el EMG1 de nosotros o todavía no te llega. No sé si... Todavía no me llega. Te soy sincero, te soy totalmente sincero. He tenido la suerte de probarlo en otros lados,
pero todavía ¿Ya? no tengo o sea, he adquirido uno y todavía no tengo la suerte de poder probarlo. Ya. Si Dios quiere esta semana ya tengo la suerte de Sí, poder probarlo y poder... en Pero bueno, camino. he tenido la suerte de usarlos en otros centros y demás lugares y obviamente me ha parecido súper interesante la propuesta porque, bueno, estas cuestiones de, como dijimos, ¿no? El poder llevar a cabo la electromiografía de superficie o el biofeedback es una herramienta enorme que nosotros podemos explotar como kinesiólogos porque, bueno, no, obviamente en suelo pélvico lo están haciendo, sin embargo, en lo que vendría a ser eh, en mi área, que es más musculoesquelética, por decirlo de alguna manera, sabemos que hacemos un poco de todo, pero podría llegar a tener un impacto enorme en mis pacientes, por ejemplo, con dolor lumbar, con diferentes tipos de cervicalgia, con algunos tipos de dolores específicos, ¿no? Porque, bueno, se ha demostrado que ahora hace poquito, creo que en 2023 salió un estudio, digamos, que el hecho de mostrarle al paciente, por ejemplo, decirle al paciente que no puede hacer un ejercicio, digamos, aumenta mucho lo que se dice, que se conoce como bucle del dolor, ¿no? El bucle del dolor es como estas cuestiones que cronifican el dolor y decirle que el paciente no lo puede hacer, obviamente lleva a esta cronicidad, esta imposibilidad, o que dificulta mucho el tratamiento, ¿no? Viene el paciente, me dijeron que no me voy a rehabilitar nunca, que no tengo fuerza, que me va a doler toda la vida. En esos casos, por ejemplo, creo que Buchel o algo así era el que escribió este artículo hace muy poquito, establece de esto, ¿no? Desde un vía feedback poder decirle, mire, hay una activación y cada vez hay una activación mayor. Obviamente eso genera un gran impacto en nuestros pacientes y la catastrofización y la kinesiofobia van reduciendo y el mismo paciente luego empieza a mejorar en sus actividades de la vida diaria. Algo que siempre nos pasa y nos pasa muchísimo en lo que hacemos dolor es explicar al paciente, por ejemplo, que me dice, viene a la consulta, ¿no? Y me dice, estoy con el mismo dolor que hace una semana, ¿no? Y vos decís, todo lo que estoy haciendo cayó en saco roto. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, te dice, no, pero ayer, por ejemplo, me fui a buscar a mis nietos a la escuela. O hice tal actividad, ¿sí? Entonces, actualmente, digamos, en los que vendrían a ser los nuevos criterios de dolor, por ejemplo, los WOMAC y demás, ¿no? Se trabaja mucho esta cuestión de saber el impacto que tiene el dolor en la capacidad de hacer de nuestros pacientes, ¿no? En las actividades de la vida diaria. El saber de que el paciente tuvo una escala de 8 de dolor hace una semana, pero estaba todo el día acostado, a una escala de 8 hoy, pero ya salió a hacer las compras, ya hizo otros tipos de actividades, o, por ejemplo, cuando hacemos biofeedback, mejoró su fuerza, estamos progresando. Y es decir que es muy probable que en muy poco tiempo, cuando nosotros mejoremos los engrames inhibitorios, por ejemplo, disminuya el riesgo de movimiento y disminuya muchísimo el dolor, y es mucho más probable de que en muy poco tiempo nuestro paciente mejore, ¿sí? Y poder mostrarle, ¿sí? Porque una cosa es decirle, ¿no? Que muchas veces el paciente es descreído por estas cuestiones, ¿no? Pero el poder demostrarle, digamos, de manera fehaciente de que hay más fuerza, por eso es que pudiste, o por eso estás pudiendo, y cada vez vamos a poder más, es algo que es muy valorable, y obviamente es algo que también nos da un criterio de poder decir, las técnicas que estamos usando sirven, y en un periodo de tiempo vamos a encontrar una solución, ¿sí? Esta cuestión de, como decimos, la educación en dolor, pero enfocado en esto, ¿no? En explicarle al paciente de que estamos teniendo todo, estamos evaluando su progreso, estamos trabajando ya sea con electro, con ejercicios, con activación, con biofeedback, ¿sí? Y de esa manera, obviamente, vamos a tener una mejoría importante, ¿no? Como vos me decís, por ejemplo, algo muy normal, los síndromes cruzados cervicales, por ejemplo, es algo que se podría utilizar tranquilamente, el tema de la electromiografía o de los biofeedback, principalmente porque, bueno, la postura en sí, digamos, nosotros entendemos por los convenios, o sea, los consensos internacionales, de que en sí no hay una postura, por ejemplo, específica, ¿no? La verdad es que lo ideal es que sea una postura dinámica, que constantemente el paciente esté en movimiento, principalmente por el sedentarismo, y en segundo término, porque los músculos, digamos, no es estar
totalmente recto o estar encorvado, algo totalmente malo. El hecho de poder cambiar durante el tiempo es lo ideal. Sin embargo, por ejemplo, cuando tenemos ya digamos, una postura instaurada, el poder mejorar el feedback, como por ejemplo los músculos interescapulares, podrían llegar a mejorar la postura de nuestro paciente y tener mayor tiempo, por ejemplo, de una actividad que él necesita estar en esa posición que no es la adecuada, ¿no? Muchas veces yo siempre doy el ejemplo tonto, digamos, de una madre que tiene su hijo y tiene dolor de hombro, ¿no? ¿Qué le vas a decir? No lo alces a tu hijo hasta que tenga 5 años, digamos. No tiene sentido, digamos, ¿no? O sea, no hasta que venga 5 años, no lo alces más, digamos, ¿no? Y era un recién nacido. Claro. Es algo imposible. Lo que nosotros tenemos que lograr es encontrar, digamos, alternativas de movimiento y alternativas para que el paciente, por ejemplo, el tiempo que le quede de maternidad, por ejemplo, la pueda llevar de la mejor manera, estabilice su hombro, su musculatura paravertebral de una manera correcta, y obviamente el biofeedback y los diferentes tipos digamos, de cuestiones que estuvimos hablando juegan un rol fundamental, ¿no? Muchas veces la diferencia, por ejemplo, de los potenciales evocados en electromiografía para mí es algo que podrían llegar a generar un gran impacto. ¿Por qué? ¿Pueden ser los potenciales evocados motores, por ejemplo, cuando hace estimulación transcranial magnética? No, yo digo potenciales evocados en sí, como, digamos, por electroestimulación, o mismo por el feedback. A ver, existe, o sea, yo no trabajo con lo que vendría a ser estimulación transcranial magnética, me encantaría, lo he visto mucho, tengo amigos en Tokio que lo hacen, tengo amigos, bueno, en Asunción mismo lo están haciendo, pero lo están usando ya no por una cuestión más motora, sino que lo están utilizando para síntomas asociados a dolor, como por ejemplo la depresión. Sabemos que pacientes que cronifican dolor, tienen poca receptividad a diferentes tipos de tratamiento, y utilizar pero no, hablo con esta cuestión de, no era quizás la palabra correcta, pero en realidad el hecho de, por ejemplo, un movimiento bastante sutil, ¿no? Nuestro paciente, nos ha pasado miles de veces, que viene un paciente con un tipo de dolor y te dice, en esta posición mejora. Pero giro un poco y ya me duele. Me inclino para adelante, me duele, pero me inclino hacia atrás y a la derecha y no me duele. Entonces, el poder ver y saber, digamos, cómo está la musculatura, ¿sí? O sea, cómo es el registro de esa musculatura, si la musculatura está correcta, nos permite a nosotros saber cómo podemos intervenir sobre esa musculatura y si es que hay una exacerbación de activación de una musculatura o si hay una fatigabilidad de la otra y hay una debilidad. El poder establecer digamos, esas cuestiones pueden llegar a ser fundamentales y obviamente pequeños movimientos que generan o que evocan dolor, ¿sí? Podrían llegar a ser, digamos, las referencias para nosotros poder establecer si este paciente, o sea, el tratamiento de nuestro paciente, porque muchas veces viene un paciente con, no sé, pubalgia baja, ¿no? O sea, pubalgia baja de aductores, ¿no? Venimos y decimos, bueno, vamos a hacerle electro a los aductores. No sé, hacemos relajación muscular porque establecemos de que el paciente con una pubalgia puede llegar a tener sobrecargados los aductores y por eso le duele. Hacemos una electromiografía y notamos que tiene menos fuerza de reclutamiento que el lado contralateral, por ejemplo. Entonces, y probamos, o sea, por ejemplo, si tenemos la suerte en un dinamómetro, miramos y fuerza tiene las mismas. Entonces, está supliendo. ¿Con qué está supliendo? ¿Por qué está supliendo? ¿Cómo nosotros podemos generar de nuevo la activación? ¿Qué le voy a hacer? ¿Un protocolo descontracturante, relajante muscular a un músculo que está en fatiga? ¿O necesito ya activarlo? Dependiendo de cómo va a ser la meseta, por ejemplo, con respecto a, por ejemplo, se le pide hacer un ejercicio, ¿no? Contra resistencia. Dependiendo de cómo se va dibujando el pico, a nosotros nos puede llegar a determinar si el paciente está constantemente en fatiga o tiene un pico de activación y luego decae bruscamente. Y todas esas cuestiones, todo ese feedback, es algo interesantísimo para el tratamiento del paciente con dolor y que obviamente nosotros lo podemos mensurar y lo podemos
trabajar de una mejor manera con herramientas como estas, ¿no? Así que no, es interesante el ver, también obviamente establecer con cuáles está, porque, a ver, no Mira, es me malo, estaba acordando, ahora que estás hablando como de todo el tema, bueno, previamente del tema cervical y todo, mi experiencia con pacientes con distonía cervical, que es de las distonías que duelen, de las únicas distonías que producen mucho dolor, eh, o distonías también asociadas a la enfermedad de Parkinson, en los cuales le he inyectado toxina botulínica guiados por la electromiografía, o sea, con una aguja que sirve para inyectar, pero que además está completamente aislada y solamente la punta está descubierta y que sirve como registro. Entonces la he conectado al EMG, bueno, y he obtenido registro, digamos, eh, de los músculos que se van funcionando. Entonces, es bien notorio un poco lo que tú mencionas, que hay, en el caso de la distonía hay músculos que efectivamente están distónicos, uno pincha y el músculo está ahí con una actividad distónica permanente, pero hay otros músculos que están compensando. Y a veces los pacientes, me acuerdo el caso de una paciente que tenía una enterocolis, tenía la cabeza caída, que es lo más difícil de tratar en distonía cervical, una paciente con Parkinson, y tenía mucho dolor en la musculatura posterior, toda la musculatura posterior que obviamente está, yo le pinché todos los músculos atrás, esplenio, el cuello, trapecio, qué sé yo, semiespinales, todo, y estaban todos como con bastante silencio eléctrico. No parecía haber una distonía, entonces parecía haber más que nada una activación compensatoria y por eso estos músculos estaban con dolor. Entonces le propuse en esa vez que le iba a poner un poquitito de Botox, sabiendo que probablemente le iba a aumentar el anterocolis, pero que se le iba a quitar un poquito el dolor. También pusimos un cuellito blando y obviamente acompañado de mucha kinesiología y anduvo bastante bien con ese tratamiento, o sea, sabiendo de que le iba a debilitar los músculos. Entonces también yo creo que en todo esto hay que entender esto de las sinergias, digamos, cuáles músculos están contribuyendo al dolor, cuáles están compensando para mantener la postura, perdón, entonces se hace bien. Es complejo, pero a la vez, bien, hay que saber harto y bien enriquecedor también este aspecto, ¿no? claro, porque además, por eso, o sea, y ahí vamos a esta cuestión de cuál es el movimiento óptimo para nuestro paciente, ¿no? El hecho de, digamos, nosotros establecer, por ejemplo, de que queremos mejorar la activación de aductores, que fue el ejemplo que di con anterioridad, o cervicales, con electroterapia, por ejemplo, ¿no? O con ejercicios. Pero tampoco está mal explorar la variabilidad, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿con qué músculo está él compensando? Porque también trabajar estos músculos con los que está compensando permite a los pacientes, por ejemplo, mayor flexibilidad y poder adaptarse a los cambios del entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás nuestro paciente después abandona la terapia, ¿sí? Y se va a jugar un partido, ¿sí? ¿Y qué pasa? El aductor capaz se fatigó, ¿no? Y obviamente va a empezar a usar los accesorios digamos, o cuál es su mecánica compensatoria normal, ¿sí? Entonces, nosotros, sabiendo ya desde la electromiografía esto, mira, estos fueron los que se activaron, ya podemos prevenir y prever, ya no solamente que haya una buena activación de los músculos específicos, sino también de que disminuya su riesgo de lesión porque nosotros trabajamos sobre su variabilidad digamos, digamos, de engrame muscular que podría llegar a producir en otros procesos, ¿no? Esto que vos me decís, por ejemplo, de aplicar solamente Botox en un punto específico y utilizar el collarín blando, es una alternativa espectacular porque obviamente digamos, normaliza el tono y disminuye la carga que muchas veces nosotros, bueno, los kines somos muy, ¿cómo se dice? Reacios al off total de nuestro paciente. ¿eh? Es algo que nosotros, ¿viste? Todo es siempre dinámico, siempre es ejercicio, siempre... Pero bueno, a veces es importante, dependiendo de la graduación o de lesión del tejido, esta cuestión de bajar las cargas es importante y obviamente el interpretar cómo las cargas están siendo influenciadas por la musculatura es importante, principalmente, por ejemplo, en zonas lumbares, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un dolor lumbar, ¿sí? El paciente, a medida que se va inclinando, digamos, va a haber un momento en el cual la musculatura es silente,
silente, como vos decís. O sea, prácticamente deja digamos, el movimiento a los que vendrían a ser los ligamentos y los tejidos blandos circundantes, no contráctiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un paciente con dolor lumbar, por ejemplo, o que tiene una tendencia a dolor lumbar, ese feedback, digamos, de ir inclinándose, no tiene casi un periodo silente, ¿sí? Y ese periodo silente nosotros tenemos que trabajarlo en el paciente. ¿Por qué? Porque hay una sobreactivación de algunas musculaturas que nosotros tenemos que lograr que se normalicen. Pero fíjate a los grandes detalles que podríamos llegar a estar trabajando con respecto a estas cuestiones, ¿no? Es sumamente interesante y sumamente lindo poder verlo y poder palparlo y explicarle al paciente qué es lo que estamos haciendo con respecto a su movimiento, ¿no? Exacto, claro, y que el paciente mismo lo pueda ver ahí y escucharlo, porque por ejemplo con el EMG One, con la aplicación, tú puedes escuchar el sonido de que producen los músculos, entonces también puedes escuchar la contracción. Eh, y bueno, el otro día te quería contar que estuve, digamos, haciendo unos registros del electromiógrafo junto con registros de electromiógrafos súper estandarizados. Hay uno de una marca OT Bioelectrónica, que son unos electromiógrafos italianos, y sinceramente los registros, digamos, la validación salió espectacular, así que efectivamente es la misma señal que se registra con los dos tipos de electromiógrafos, así que digamos, con el EMG One estamos adquiriendo señal electromiográfica como electromiógrafos de alta gama. Entonces, es un poco el análisis de datos que vamos a obtener. Entonces, es una información bien interesante que nos da, digamos, nos da la tranquilidad de que con este tipo de equipos, que, como decías tú, no por ser más económicos, son de mala calidad o produce, digamos, resultados negativos o que no se puede confiar, digamos. Así que, digamos, ahí yo creo que ahí hay todo trabajo que todavía que tenemos que hacer, pero digamos lo que estamos trabajando contigo es de tratar de hacer alguna colaboración, de ver que los fisioterapeutas empiecen a utilizar este tipo de tecnología para rehabilitación, para tratar cosas como el dolor crónico. Es sumamente interesante y ahí digamos nuestro rol o nuestra misión que hemos querido llevar a cabo es como tratar de proporcionar este tipo de herramientas para que los fisioterapeutas puedan, como tú bien decías al principio, aumentar su arsenal de armamento terapéutico para combatir todas estas cosas. Obviamente, cosas como la electromiografía o el biofeedback no pueden responder todas las preguntas, no pueden solucionar todos los problemas ni van a resolver todas las... Entonces, es una más de todas las herramientas con las que se cuenta, y eso, digamos, yo creo que hay que tenerlo claro. Y, por ejemplo, hay gente que tal vez esto no le puede servir nada. Entonces, pero sí hay alguna herramienta que puede uno sacarle bastante provecho. Así que eso. Sí. No. O sea, partiendo en esto, yo creo que lo que tienen de bueno los agentes físicos de diagnóstico es que pueden ser adaptados al tipo de tratamiento que uno realice, ¿no? Yo, como te digo, no soy, o sea, me he dedicado más a la fisioterapia, a los agentes físicos en general, ¿sí? Es más, ahora soy member board de la ICEAP, que es la Asociación Internacional de Agentes Electrofísicos. Fui votado hace 2 semanitas en Dubái, gracias a Dios. Bueno, es un honor para mí, siendo sudamericano. Pero bueno, o sea, la aplicación de agentes físicos, pero, por ejemplo, el diagnóstico, ¿sí? Y la evaluación que nosotros podemos hacer con los electromiógrafos, por ejemplo, se pueden adaptar a todos, ¿no? Porque de esta manera nosotros podemos, por ejemplo, adaptar cada ejercicio a nuestros pacientes conociendo las limitaciones, como dijimos anteriormente. Si está fatigado, si hay algún tipo de activación, podemos comprobar con el lado contralateral cómo es la activación con fuerza, cómo es la activación sin resistencia. Tenemos miles de cosas que podemos hacer y que se van a sumar a nuestro arsenal kinésico, con electroterapia, sin electroterapia, con taping, sin taping. Y nosotros ir también mejorando nuestra puntería, digamos, porque, digamos, yo sé, por ejemplo, que, no sé, hago una movilización y
quizás no sea el mejor movilizando, ¿no? Hay gente que lo hace espectacularmente y no me parece, o sea, y me parece excelente, ¿no? Me parece algo espectacular y hasta los envidiaría, te diría yo, que con la mano puedan hacer otras cosas, ¿no? Pero, pero es una cuestión por eso, ¿no? Que podamos enfocar en esta cuestión de que hay algo que no hay, prácticamente es lo que mayor evidencia tiene, que es la hipoalgesia por ejercicio. Es algo que prácticamente yo tuve la suerte del año pasado dar una charla en la Asociación de Kinesiología del Deporte, en el Congreso de la Asociación de Kinesiología del Deporte, y estar en la misma mesa con Ebony Río. Ebony Río es una investigadora australiana que, digamos, obviamente se dedica a deporte y trabaja mucho sobre lo que vendría a ser la hipoalgesia producida por ejemplo, contracciones isométricas, ¿no? El hecho de explicarle al paciente una contracción isométrica de cualquier músculo, ¿eh? O sea, yo sé que lo hacen mucho en piso pélvico, pero cualquier músculo, el cuádriceps mismo, muchas veces es bastante complejo. Y el poder mostrárselo, por ejemplo, es una alternativa espectacular. Entonces, poder adaptar los ejercicios, la hipoalgesia por ejercicio es algo que tiene una evidencia abrumadora, por más de que, obviamente, me preguntan a mí, hay que agregarle agentes físicos, podés agregarle agentes físicos, podés agregarle electro, en otros estadios podés agregarle otro tipo de agentes físicos, sí, seguramente sí, ¿no? Pero esta cuestión de la evaluación constante es algo que creo que, digamos, no es que no responde todas las respuestas, no, digamos, no va a ser para todos los pacientes, obviamente, pero digamos, es una terapia que se puede adaptar fácilmente a casi todos los tipos de aplicaciones que nosotros tengamos. Nos dediquemos a agentes físicos, nos dediquemos a terapia manual o nos dediquemos a hacer ejercicio, digamos, trabajos o sea, de fortalecimiento y de ejercicios terapéuticos, ¿no? Así que, en ese punto... Genial. Oye, Claudio, bueno, para ir cerrando ya, Bueno, estamos como en la hora. Bueno, ha sido súper interesante conversar contigo, muy entretenido también. Yo bueno, muchas gracias. lo he pasado súper bien en esta conversación. No sé si hay alguna persona que esté conectada ahora que tenga alguna pregunta, algo que aprovechar aquí todo el conocimiento de Claudio. No, pero está bien, Sí, Claudio Akiyama es mi apellido, está bien, Hoy sí. dijiste Akiyama y es mi apellido, está bien. Está bien. Sí, de repente se me escapa se me pasa un coágulo por ahí y ya después me conecto. Oye, bueno, si hay alguna pregunta para Claudio, algún comentario, alguna cosa. Y nada, agradecerles a todos su presencia, digamos, el que estuvieran conectados, acompañándonos. Esto ahora puede ser que no haya tanta gente conectada, pero después, digamos, hay hartas revisualizaciones de esta transmisión. Así que quedan todos cordialmente invitados a seguirnos en nuestro Instagram, en Wavestech, @_Chile, y obviamente también seguir a Claudio. ¿Cuál es tu Instagram, Claudio? El mío es asistencia kinésica, pero bueno, a mí me convocó el CEO de digamos, la nueva marca que va a importar en Argentina, que se llama Tecnoficio, que el CEO es Marcelo Camuglia, así que, digamos, a él el agradecimiento que me permitió, digamos, o que me convocó para hoy charlar con ustedes y tener el gusto de conocerlo a Hachi, que me habían comentado de él, pero bueno, nunca tuve el gusto de hablar, así que bueno, eso es una linda manera de conocerse. Sí, Y muy genial. moderna, ¿no? Sí, buenísimo, buenísimo. Oye, bueno, encantado, y bueno, si te das alguna vuelta por acá en Chile, en Santiago, avísanos para Parece que mostrarte pronto, algunos lugares. parece que pronto voy a andar por allá. Parece que Ah, pronto voy a andar por allá. ya, de todas maneras, invitadísimos. Si nos quieres contactar, nos juntamos y te mostramos, nos vamos a tomar algunas copas por ahí, Bueno, nos llamamos a tomar cerveza por ahí. te tomo la palabra, te tomo la palabra Sí, porque, no, de todas maneras, por favor. mira, Así que te digo, vamos encantado. a tomar algo porque comer es para, llevo a la ruina. Vamos a quedar Bueno, mal, vos vamos, decís, no, este vamos chico a no toda la sube al ruina. avión. Me gusta harto comer. Así que, bueno, invitadísimo. Muchas gracias por la No, conexión. gracias Estuvo muy a ti. entretenida la conversación. Felicitaciones por todas las cosas que hace y bueno, y por formar
parte de la Asociación Internacional de Dolor. Así que bueno, estamos súper encantados de colaborar contigo, de empezar a trabajar digamos, con LMG One, con biofeedback y todas esas cosas. Estamos trabajando en hartos proyectos más, así que se vienen muchas cosas más entretenidas relacionadas con biomecánica, etcétera. Así que eso, estamos conectados y, digamos, un placer desarrollar cosas juntos. Así que eso, no sé si tienes algunas palabras al cierre o algo así. No, nada. Agradecer, como te digo, a Marcelo por la convocatoria y a vos, Hachi. Obviamente me quedo a disposición de Marcelo, que obviamente ya sabe que sí, y de vos también para lo que necesiten. Y bueno, para una vez que me llegue mi equipo, digamos, el poder, digamos, dar nuevas perspectivas y bueno, dar quizás un webinar más adelante contando mis experiencias ya particulares con respecto a qué pude trabajar con el equipo. Como te digo, trabajé ya, pero no los pude documentar, así que bueno, a medida que lo empiece a documentar, contarles qué tal anduvo, ¿sí? Genial, excelente. Ahí nos estamos en contacto. Un abrazo, Claudio, que te vaya bien y Un abrazo. saludos a todos Chao, chao. Muchas en gracias a sus todos. cosas. Chao, chao.